Somos levantados por su gracia y su amor. Tú también puedes vivirlo si te acercas a Jesús. Tú también puedes pertenecer a comunidad de Dios por una vida mejor. Diga conmigo una vez más: Dios tiene buenos planes conmigo. Tienes que creer que siempre Dios tiene cosas planeadas para cada uno de nosotros, y estas son de bien. Normalmente cuando llega una época como la que hoy estamos viviendo, hacemos la reflexión del todo el año y decimos: Señor, pero pareciera que no se concluyó, no tomó el buen rumbo que había creído que este año tenía que tomar, y pareciera que no vi todo tu buen propósito. Pero póngame atención en esto: el que no lo estés viendo por el momento no implica que Dios haya quitado esos buenos planes. Dios no los ha quitado, y dice el Señor aquí en su palabra, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Diga conmigo: en Él debo de tener paz. Por supuesto, y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nadie está exento de aflicciones, nadie está exento de momentos difíciles, pero tengamos paz, confianza. Dios ha vencido. El que un día nació en un pesebre también murió, pero también Dios lo resucitó para que en Él fuéramos más que victoriosos. Póngame atención en esto, y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nadie está exento, y cuando hace la reflexión del año, decir: pareciera que Dios, algunos pudieran decir, pareciera que Dios no estuvo conmigo. Yo te diría: siempre ha estado contigo. Y te voy a contar una historia del pesebre. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y es Navidad, y muchas veces cuando vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre, de ahí comienzan a tomar algunos una figura: es que mi Señor Jesucristo, mi Dios, nació en un pesebre, entonces si Él también padeció, yo también tendré que padecer. Pero no precisamente eran los planes de Dios. Vayan conmigo en esto, por favor. Dice aquí la historia: y dio a luz a su hijo primogénito, y de María Jesucristo fue su hijo primogénito. Fue el primero que tuvo María. Después tuvo otros hijos, pero el primogénito nació de María. Pero póngame atención en lo siguiente: el unigénito solo vino del Padre. El hijo unigénito de Dios fue Jesucristo, el único, no tuvo más hijos, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Diga conmigo: en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ojo con lo siguiente entonces: cuando uno está pasando por aflicciones, momentos difíciles, y más cuando hace la reflexión de todo un año y dices: ¿cuántos momentos difíciles estuvimos viviendo? Pero después uno dice: pero me parezco a mi Señor Jesucristo. Si Él nació en un pesebre, yo también puedo estar en esas condiciones. Porque cuando tenemos la figura del pesebre, vienen a nuestra mente momentos precarios, momentos de escasez, momentos difíciles. ¿Me estoy explicando con esto? Y entonces comenzamos a tener una falsa y errada opinión de los planes de Dios cuando vemos un pesebre. Y queremos imitar, y viene una falsa humildad ahí, querer imitar a Jesús. Dice: es que si Él nació en un pesebre, también yo puedo estar en esos momentos. Por supuesto que podemos estar, y todos quizá hemos pasado por tiempos de pesebre, momentos de escasez, momentos de dificultad, momentos difíciles. ¿Qué opinión tiene cada uno de nosotros de María? Y por cierto, quiero aclarar algo: el cristiano a veces se ha ido a un extremo con María, con la llamada Virgen María, o María básicamente. Tan es así que ni siquiera queremos mencionarla. Pero respetemos algo: María no fue cualquier mujer. No sé si me estoy explicando. María era una mujer especial, llena de gracia, que el favor de Dios estuvo con ella. Tan fue que Dios la usó para que viniera su hijo unigénito.
¿Me estoy explicando? Y pudiera darse a luz por medio de María, dándole el honor y el respeto que ella merece. Y siempre hay que reconocerlo. Por supuesto, poniendo el balance de todo esto, Dios solo uno, solo Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando vemos a María y entendemos lo que pasó cuando Jesucristo nació en el pesebre, decimos, es que así quiso Dios y así quiso María. Pero el que haya nacido en el pesebre nuestro Señor Jesucristo, diga conmigo, fue una circunstancia. Dígalo conmigo, fue una circunstancia. No eran precisamente los planes de Dios para su hijo. No sé si me estoy explicando. No eran precisamente los planes de María. Es que cuando nazca Jesucristo lo voy a parir en un pesebre. No eran los planes, ni tampoco eran los planes de Dios. Vayan conmigo, ¿qué fue lo que sucedió en esta época? No olvidemos que había un censo en esta ciudad, que tenían que viajar muchas personas a la capital donde iban a ser censados. Y ellos llegaron a Belén, y no eran de Belén José y María. Ellos estaban, valga la expresión, de visitantes. Y como estaba el censo, todos los cuartos, todos los mesones, todas las casas de habitación donde alojaban gente, estos ya estaban ocupados. Cuando de repente María dice, José, ya va a nacer el niño, ¿qué hacemos, María? Toquemos aquí. Pero el primer plan de José, estoy seguro, póngame aquí atención, fue tocar la puerta. Mi hijo tiene que nacer en una cama, tiene que tener cobija, tiene que tener los cuidados. Y estuvo buscando que favoreciera un buen nacimiento de Jesús. Una vez más, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, diga conmigo, lo buscaron, pero no lo encontraron. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros hemos buscado, y cuando hacemos la reflexión, una vez más te digo, pareciera que no lo hemos encontrado. Aquello bueno que un día planeamos para nuestra familia, aquello bueno que un día nos trazamos como personas, no dudo que lo hayas buscado, pero quizá no lo encontraste. Y pasa todo este año y dices, no lo encontré. No eres el primero que no lo has encontrado. Es como los momentos difíciles que puedas estar viviendo. No es que Dios no tenga buenos planes con cada uno de nosotros, no es que Dios no quiera cumplir su buen propósito, pero quizás algunos de nosotros estemos viviendo una circunstancia y pareciera que estamos como nuestro Señor Jesucristo, en un pesebre, con necesidades, con precariedad, con austeridad, que pareciera que no se ve muy claro todo el panorama. Pero diga conmigo, no precisamente eran los planes de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas 2, versículo 40. Y dice la palabra de Dios aquí: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Uy, ya comenzaba a cambiar un poco el panorama, ¿no? Diga conmigo, crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cada uno de nosotros debemos de entender que quizá tenemos momentos de pesebres, momentos de austeridad, momentos de precariedad, momentos de dificultad, pero no precisamente son los planes de Dios. No eran los planes de Dios. Pero el niño comenzó a crecer, y cada uno de nosotros tenemos que aprender a crecer, a desplazarnos, a mover, a creerle al Señor por una vida mejor, a creerle a Dios por sus promesas, porque la circunstancia que quizá estemos viviendo alguno de nosotros no precisamente sea la que Dios tiene planeada para ti. Diga conmigo, Señor, cualquier momento difícil o cualquier circunstancia que esté viviendo, no precisamente estos son tus planes, sino que tú tienes mejores planes para mí. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y dice: por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contempla desde las graderías, despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad y nos detenga,
especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer. Y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido correr. ¿Cómo debemos de correr? ¿Cómo? Con paciencia. No te desesperes. Ten paciencia. Todo a su tiempo. Tus tiempos no precisamente son los de Dios. Jesús tuvo la paciencia y María para que ver todo ese proceso, desde salir de un pesebre hasta un destino. Y observen lo siguiente. Y dice, versículo 2: mantengamos fijos los ojos en ese Jesús, que sin importarle lo oprobioso de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz, que sabía el gozo que tendría después. En ese Jesús que ahora ocupa el sitio de honor más alto a la derecha de Dios. ¿Saben cuál era el plan de Dios? Para ese su hijo, que nació en un pesebre, era ponerlo en el lugar de más alto honor a su derecha. Y esa palabra se cumplió en Jesús. Hoy está ese nuestro Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Ese que un día nació en un pesebre, ahora toma el lugar y tiene el lugar que siempre Dios le había planeado. Te quiero decir algo mirándote un poco. Tú eres hijo. Tú también eres un hijo de Dios. Y Dios tiene buenos planes contigo. Quizá estás pasando por un momento de pesebre, pero te quiero decir una cosa. No es el lugar donde Dios te quiere tener todo el tiempo. Toda la precariedad, todas las dificultades que puedes estar viviendo, no precisamente es donde Dios te quiere tener. Jesús estuvo en un pesebre, pero no para toda la vida. Nació en él, aun cuando José y María buscaron. Quizá usted ha buscado todas las formas y los métodos para salir o no llegar a un pesebre. Y quizá hoy estés ahí y dices, es que lo he buscado. No lo dudo. También María y José buscaron, pero eso no les quitó que llegaran a un pesebre. Pero lo más glorioso es que ese Jesús hoy está sentado en el lugar de mayor honor que pueda existir, sentado a la diestra del Padre, gozando de toda la bendición. ¿Qué te quiero decir hoy? Tú eres hijo. Y si en esta Navidad te acuerdas y ves un pesebre precario con tanta austeridad, te puedas identificar por un momento como Jesús. Estoy como Jesús en ese pesebre. Pero también sé una cosa, que Dios tiene un buen lugar para mí. Si no lo cumplió en este año, seré paciente. Viene uno nuevo y ahí veré su gloria. En el nombre de Jesús, amén.